Me llamo Ryan y ahora tengo 33 años, pero la historia que estoy a punto de contarles sucedió cuando tenía solo 18. La edad suficiente para votar, técnicamente un adulto, pero todavía lo suficientemente ingenuo como para creer que familia significaba seguridad, que tu familia no se volvería contra ti para reírse, que podría ser el callado y aún así ser visto. Estaba equivocado. Al crecer, yo era el hermano extra. No el bebé, esa era mi hermana Kelsey. No el niño de oro, ese era mi hermano mayor, Adam. Yo solo estaba allí, el ayudante por defecto, el que se quedaba callado para que mis padres pudieran manejar a los más ruidosos. Hacía las tareas sin que me lo pidieran, cubría a Kelsey cuando se escapaba, ayudaba a Adam con los pagos de su auto cuando se gastaba el dinero de su trabajo de verano. Mis padres me elogiaban con una palmadita en la espalda y un no tenemos que preocuparnos por Ryan. Supongo que eso significaba que tampoco tenían que pensar en mí. El viaje por carretera fue idea de mi papá. Una especie de último verano juntos antes de que todos sigan adelante. Un circuito por el medio oeste, visitando parques nacionales y alojándonos en moteles que olían a viejas unidades de aire acondicionado y decepción. No discutí. Incluso me ofrecí a ayudar a planificarlo. Hice el itinerario, tracé la ruta, imprimí instrucciones de respaldo en caso de que el GPS de papá fallara. Pero cuando nos fuimos, Adam se sentó en el asiento delantero, Kelsey eligió la música y yo viajé en la parte de atrás, junto a una hielera que goteaba sobre mi bolso. Típico. La broma comenzó en algún lugar de Nebraska. Habíamos parado en una gasolinera, en medio de la nada, un pueblo polvoriento con una luz parpadeante y un restaurante que parecía no haber actualizado el menú desde los años 60. Entré para comprar agua y algunos bocadillos. Cuando volví a salir, la camioneta se había ido. Al principio, pensé que simplemente la estaban moviendo, o tal vez papá se había estacionado en la parte de atrás. Recorrí el estacionamiento 2 veces, luego 3. La empleada de la gasolinera me miró de forma extraña. ¿Perdiste tu transporte?, preguntó, masticando chicle entre cada palabra. Solo espero, murmuré, revisando mi teléfono. Sin mensajes. Pasaron 15 minutos, luego 30. Intenté llamar. Sin respuesta. Finalmente, Adam contestó, riéndose disimuladamente antes de colgar. Fue entonces cuando me di cuenta. Lo habían hecho a propósito. Una broma, o lo que ellos llamarían una broma. Otra llamada, esta vez era Kelsey. A ver si puedes encontrar el camino de regreso a casa, Melvin, se rió. Tal vez finalmente desarrolles una personalidad. Pensaron que era divertido, formador de carácter. Mi mamá dijo más tarde que fue un momento de unión para el resto de nosotros. Me senté en la acera afuera de esa gasolinera durante 3 horas antes de que la empleada finalmente saliera y me ofreciera una botella de refresco de naranja. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. No lo estaba. Pero asentí de todos modos. No regresaron. Al menos no ese día ni al siguiente. Cuando finalmente conseguí que me llevara a la siguiente ciudad un camionero llamado Hank, cuyo silencio era más reconfortante que cualquiera de las risas de mi familia, usé el poco efectivo que tenía para comprar un boleto de autobús. No fui a casa. Fui a casa de un amigo, a 3 estados de distancia. Dormí en su sofá, acepté un trabajo lavando platos, le dije que era temporal. No lo era. Mi teléfono vibró sin parar la primera semana, luego menos, luego nada en absoluto. Cuando finalmente revisé el buzón de voz, había un mensaje de mamá: han pasado 3 días, ya es suficiente. Regresa y deja de ser dramático. Dramático. Esa era la palabra que siempre usaban cuando intentaba hablar, cuando decía que me dolía ser la ocurrencia tardía, cuando decía que sentía que no importaba a menos que necesitaran que los llevara o les hiciera un favor. No les devolví la llamada. No respondí los mensajes. Y después de un tiempo, dejaron de intentarlo. Conseguí un trabajo, luego un segundo, me mudé a un estudio, volví a la escuela, en silencio, en línea. Construí algo para mí, pieza por pieza. Sin tarjetas de crédito a nombre de papá, sin préstamos cofirmados por mamá, sin redes sociales. Solo distancia. Paz. Pasaron los años. Conocí gente que me veía, no por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era. Dejé de disculparme por existir y, finalmente, dejé de mirar atrás. Hasta el mes pasado. Estaba trabajando hasta tarde, todavía hago soporte técnico independiente, mejores horarios, y mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Luego otro, luego una avalancha, uno tras otro. Cuando revisé, no eran solo números desconocidos, eran ellos, mamá, Adam, Kelsey, incluso papá.
Mensajes de texto, llamadas perdidas, mensajes de voz. Un total de 107. Y luego llegó el mensaje que me congeló en el acto: Ryan, necesitamos hablar. Es sobre la abuela. Pero no se trataba de la abuela, en realidad. Esa era solo la excusa. Porque cuando finalmente me encontraron, no había dolor en sus ojos, sino desesperación. No respondí. No de inmediato. Me senté en la oscuridad con la pantalla de mi teléfono brillando contra mi palma, desplazándome por los mensajes. Algunos eran cortos: llámame. Otros eran más emocionales. Los de mi mamá estaban salpicados de frases envueltas en culpa como: no sabíamos que te sentías así y nunca se pretendió que fuera tan lejos. Kelsey envió una selfie de ella y un niño con la leyenda: tu sobrina quiere conocerte. Emoticono cara sonriente. Como si eso borrara todo. El de Adam fue el más directo: dejaste de hablarle a toda tu familia por una broma. ¿Madura? ¿Una broma? ¿15 años de silencio por una broma? Apagué el teléfono, pero no pude dormir. Toda la noche mi mente dio vueltas, no con arrepentimiento, sino con incredulidad. Había construido una vida tranquila, estable, la mía propia. Y ahora, las personas que me dejaron de lado como un calcetín de repuesto de repente recordaban que existía. Por la abuela. No era desalmado. La abuela había sido amable conmigo cuando nadie más lo era realmente. Solía darme billetes de $5 solo por ser educado. Una vez me dijo en un susurro sobre el puré de papas: tú lo ves todo, ¿verdad? Nunca olvidé eso. Así que sí, la idea de que ella se hubiera ido me golpeó en el pecho. Pero también sabía cómo operaba mi familia. La emoción era solo un medio para un fin, la culpa era moneda, y tenía la sensación de que estaban cobrando. Esperé una semana. Durante ese tiempo, mantuve un teléfono desechable cerca y comencé a recopilar información: preguntas discretas, algunas búsquedas, una visita a LinkedIn aquí, un desplazamiento por Facebook allá. No publiqué ni respondí, solo observé. No me tomó mucho tiempo reconstruirlo. La abuela había fallecido hacía 3 meses. No me lo dijeron entonces, no. Las 107 llamadas comenzaron después de la lectura del testamento. Y yo estaba en él, en gran medida. La abuela me había dejado su casa, una pequeña casa pagada en los suburbios. Recuerdo haberla visitado solo 2 veces cuando era niño: una vez durante una tormenta eléctrica, una vez en Navidad, cuando hizo chocolate caliente con menta desde cero. También me había dejado sus ahorros. Aparentemente, nada enorme, pero suficiente. Más que suficiente para llamar la atención. Más que suficiente para causar 107 llamadas perdidas. Ya no era solo el marginado. Era el inconveniente propietario legal de algo que ellos querían. Y si conocía a mi familia, aparecerían sonriendo, fingiendo que me habían extrañado, que todos éramos solo niños en aquel entonces y que debería dejar que lo pasado sea pasado. Así que hice un plan. No respondí sus llamadas, pero llamé al abogado de sucesiones, confirmé todo, actualicé mi dirección, verifiqué la transferencia de la escritura. Reservé un vuelo a la ciudad donde ahora, de alguna manera, era dueño de una propiedad. Y luego hice algo que incluso me sorprendió a mí: fui a casa. No a su casa, nunca tuve una allí, sino a la de la abuela. La casa era pequeña, limpia y olía levemente a lavanda y papel viejo. Sus pertenencias estaban intactas, empaquetadas cuidadosamente por las esquinas, probablemente por ellos antes de que se dieran cuenta de que no podían venderla sin mí. Sus fotos todavía estaban allí. Excepto la mía. Ni una sola. Solo la graduación de Adam, el baile de graduación de Kelsey, barbacoas familiares a las que nunca me invitaron. Reconocí el telón de fondo de una del viaje por carretera, el viaje que terminó sin mí. Me quedé en esa sala de estar durante mucho tiempo. Luego abrí mi computadora portátil, me conecté al wifi y me puse a trabajar, cambiar las cerraduras, presentar un cambio de dirección postal. No estaba seguro de qué haría con la casa todavía. Venderla, alquilarla, tal vez mudarme por un tiempo, solo para respirar sin la obligación. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era mamá. Contesté. Hubo una pausa, como si no pudiera creer que contestara. «Ryan», preguntó con cautela. No respondí. Nosotros, no sabíamos que regresarías. Pensamos que todavía estabas enojado. ¿Todavía? Como si la ira tuviera una fecha de caducidad, como si 15 años pudieran disolver la traición en agua pasada. Vine a ver la casa, dije secamente. Podrías habernos avisado, respondió, su voz subiendo ligeramente. Estábamos planeando pasar esta semana, hablar de las cosas.
Tal vez llegar a algún tipo de acuerdo. Acuerdo. Ahí estaba. No se trataba de la abuela, no se trataba del dolor, se trataba de los bienes. Ya hablé con el abogado, dije. Su voz se agudizó. Ryan, no seas difícil. No eres el único nieto. Adán y Kelsey no recibieron nada. La interrumpí. Y creo que ambos sabemos por qué. Silencio. Luego, justo por encima de un susurro, dijo, no puedes estar pensando seriamente en quedarte con la casa. Puedo y lo haré. Otro momento de silencio. Luego, nos debes más que esto. Fue entonces cuando el cambio ocurrió dentro de mí. Porque no importaba cuánto tiempo pasara, no importaba cuántos trabajos tuviera o títulos obtuviera o amigos hiciera, siempre me verían como el sustituto, el personaje de fondo, al que podían dejar atrás y aún dormir profundamente. No les debo nada, dije. Luego colgué. La siguiente llamada llegó 20 minutos después. Esta vez era Adam. No contesté. Luego Kelsey, luego mamá de nuevo. Vi cómo se acumulaban las llamadas perdidas, 108, 109, 112. Y luego llegó el golpe en la puerta. El golpe no fue agresivo, fue mesurado, como alguien que se esfuerza mucho por sonar tranquilo, controlado, normal. Pero yo había crecido en ese caos. Sabía exactamente cómo sonaba la falsa alegría. Me quedé en el pasillo, justo después de la cocina, mirando la puerta principal como si fuera una reliquia de una vida diferente. Una versión de mí, tal vez el Ryan adolescente que dejaron en la gasolinera, podría haber corrido hacia ella, podría haberla abierto con una sonrisa nerviosa, esperando que lo sintieran. Pero ese Ryan se había ido. Esperé 1 o 2 golpes más antes de dar un paso adelante y abrirla lo suficiente como para que la puerta mosquitera mantuviera la línea. Afuera estaban los tres, Adam, con su habitual y engreído atuendo informal de negocios, las mangas arremangadas como si estuviera a punto de dar una charla TED, Kelsey, agarrando su bolso de gran tamaño y una bebida de Starbucks que no había terminado, y mi mamá, que parecía vestida para una iglesia en la que no había creído durante años. Ryan, dijo con una sonrisa entrecortada, como si nos hubiéramos encontrado en el supermercado. Aquí está, intervino Adam. No dije nada. Solo queríamos hablar, continuó mamá, mirando alrededor del porche como si le preocupara que los vecinos pudieran oír, despejar el aire. Te fuiste tan repentinamente después de todo. Te refieres a después de que me dejaron, dije, todavía sosteniendo la puerta mosquitera cerrada. Adam suspiró, frotándose la sien como si yo estuviera siendo agotador. Mira, hombre, éramos niños. Fue una broma estúpida. Solo estábamos jugando. Tenía 19 años, dije, y no estaba al tanto de la broma. Kelsey se inclinó. Dijimos que lo sentíamos. No, respondí. Dijeron que yo era dramático. Eso no es una disculpa. Su sonrisa parpadeó. Entonces vas a dejarnos fuera de todo por algo que sucedió hace 15 años. Levanté una ceja. ¿Te refieres a como cuando me dejaron fuera de cada día festivo, cada cumpleaños, cada actualización familiar? ¿Así? La voz de mamá vaciló. No sabíamos cómo comunicarnos contigo. No tuvieron ningún problema en encontrarme cuando llegó el testamento de la abuela. Eso les llegó. Lo vi en sus ojos, en la tensión de la mandíbula de Adam, en la forma en que Kelsey de repente encontró el borde de su taza muy interesante. Sabes que la abuela hubiera querido que nos mantuviéramos unidos, dijo mamá suavemente, suavizando su tono. Siempre le encantó tenernos a todos bajo un mismo techo. Me dejó esta casa, dije claramente. Esa fue su última palabra. Adam dio un paso adelante, con la mano casualmente en la manija de la puerta mosquitera. Vamos, hombre, ni siquiera vives aquí. No planeas quedarte, ¿verdad? Podrías firmarla, podríamos venderla, dividirla, hacerlo justo. ¿Justo? Casi me reí. Justo, como si la justicia hubiera sido alguna vez un factor en algo que hicieron. Como si la justicia fuera parte de dejar a tu hermano menor en medio de Nebraska para darle una lección. Creo que me la quedaré por ahora, dije. Kelsey gimió. ¿En serio? Ni siquiera has estado aquí en años. Este no es tu hogar. Miré alrededor del pequeño porche. Las campanillas de viento que recordaba de mis visitas de la infancia todavía colgaban del alero, descoloridas y tintineando suavemente. Los rosales que ella había plantado estaban floreciendo, rosados y salvajes en su belleza. Miré a mi hermana y dije, tal vez no, pero tampoco es tuyo. Adam perdió la pretensión entonces. Estás cometiendo un error.
Si haces esto, no esperes que ninguno de nosotros esté allí cuando cambies de opinión. Anotado, dije, y comencé a cerrar la puerta. Pero mi mamá la detuvo con la mano. Ryan, dijo, entrecerrando los ojos ahora, no tires a tu familia por una casa. Me apoyé en el marco. Ustedes ya me tiraron. Esta es solo la primera vez que se dan cuenta de que podría costarles algo. Me miró fijamente, con las manos aún presionadas contra el marco de la puerta, las uñas perfectamente manicuradas como siempre. Luego, con un suspiro agudo, retrocedió. Adam se dio la vuelta sin decir una palabra. Kelsey se demoró, como si quisiera decir algo inteligente pero no pudiera encontrar el tono correcto. Cerré la puerta, la cerré con llave, y por primera vez en años, sentí que algo desconocido me invadía, poder. Ya no tenían el control. No podían culparme, no podían manipularme para que pensara que era demasiado sensible, demasiado silencioso, demasiado olvidable. Había estado en silencio, pero nunca lo había olvidado. Más tarde esa noche, caminé por la casa, habitación por habitación. Encontré las viejas cartas de la abuela atadas con una cuerda, sus recetas en el cajón, una foto que no esperaba en la parte posterior de un álbum gastado, la abuela y yo en esa visita de Navidad, solo nosotros dos riéndonos con el chocolate caliente. Ella tampoco me había olvidado. Esa noche, preparé té en su vieja tetera, me senté en su silla junto a la ventana y dejé que la tranquilidad se asentara. Luego, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo número. Un mensaje de voz. Cuando lo reproduje, la voz de Adam se escuchó: ¿crees que has ganado algo? Ni siquiera sabes lo que tienes. ¿Crees que la abuela te lo dejó por amor? Sigue cavando, hermanito. Desearás no haberlo hecho nunca. El mensaje terminó y, por primera vez en 15 años, sentí algo cercano al miedo. No dormí esa noche. Me senté en la vieja silla de la abuela, la que tenía el cojín moldeado a su cuerpo por años de crucigramas y café los domingos por la mañana, y escuché ese mensaje de voz en bucle. Ni siquiera sabes lo que tienes. Esa línea se me metió en la piel. No era solo rencor, había algo en la voz de Adam, tenso, amargo, un poco en pánico. No sonaba como un farol. Estaba enojado, sí, pero también amenazado. Y eso era nuevo. Adam nunca me había considerado nada más que una molestia insignificante. Lo que sea que la abuela me dejara, no era solo la casa. A la mañana siguiente, saqué las cajas que habían empacado y dejado en la esquina de la sala de estar, cuidadosamente etiquetadas, libros, fotos, cocina, lo habitual. Las revisé con cuidado, abriendo cada sobre, hojeando cada cuaderno. Fue a la mitad de una caja marcada como ropa de cama, toallas, mantas viejas, un par de pantuflas aún en su empaque, que encontré algo extraño. Era un cuaderno negro y plano intercalado entre sábanas dobladas. A primera vista, parecía un libro de contabilidad simple, pero cuando lo abrí, la primera página estaba dirigida directamente a mí. Ryan, si estás leyendo esto, entonces has vuelto a casa. Y espero que estés a salvo. No se lo dije a ellos, no se lo dije a nadie. Pero tú siempre fuiste el que prestaba atención. Por eso te dejo esto. Mis manos se apretaron alrededor del borde del papel. Las siguientes páginas presentaban algo que nunca esperé. La abuela había estado invirtiendo en silencio durante décadas, acciones, bienes raíces, algunas pequeñas empresas emergentes antes de que despegaran. Nunca había hablado de eso, mantuvo todo discreto. Lo mencionó una vez, aparentemente, a mi mamá, quien lo descartó como delirios de una anciana. Pero no había estado delirando. Lejos de ello. Ella valía mucho. La casa no era solo un regalo sentimental, era la llave de toda la cartera. La escritura venía con plenos derechos sobre varias cuentas fiduciarias, todas vinculadas a través de una empresa fantasma que la abuela había establecido a principios de los 60. Y el beneficiario de todo, yo. Ni mi mamá, ni Adam, ni Kelsey. Solo yo. Había instrucciones, códigos de acceso, un número de caja de seguridad, una segunda llave pegada debajo de la contraportada del cuaderno. Me recosté en la silla y me reí una vez, suave e incrédulo. No porque lo encontrara divertido, sino porque finalmente tenía sentido. La desesperación en sus voces, el momento de las llamadas, la visita, las amenazas. No querían la casa, querían todo lo que estaba ligado a ella. Más tarde esa semana, hice un viaje al centro a la dirección que figuraba en el cuaderno. La caja de seguridad era real. Dentro encontré documentos originales, certificados de acciones, una memoria USB y un sobresellado con mi nombre y la cuidadosa letra cursiva de la abuela. Esperé hasta que regresé a la casa para abrirlo. Mi querido niño, no sé a dónde te llevó la vida,
Pero si estás leyendo esto, confío en que hayas encontrado tu camino. Siempre supe que lo harías. Vi cómo te trataban y me rompió el corazón. Pero también sabía que algún día te necesitarían más de lo que tú los necesitabas a ellos. Construí esto para ti porque creía en ti cuando nadie más lo hacía. Haz lo que quieras con él. Construye algo, comienza de nuevo o simplemente respira sin que te molesten. Te lo has ganado. Y recuerda, el silencio no es debilidad, a veces es estrategia. Con amor siempre, abuela. Lloré por primera vez en años. Realmente lloré. No solo por los años que había perdido, sino por la simple y silenciosa verdad de que alguien me había visto, me había amado sin condiciones ni exigencias, y había confiado en mí lo suficiente como para dejarlo todo en mis manos. Al día siguiente, contacté al abogado de sucesiones nuevamente. No para vender, no para cobrar, sino para transferir todo, cuidadosa e inteligentemente, a un nuevo fideicomiso. Uno con un nombre diferente, uno que no pudiera rastrearse hasta la familia a menos que yo quisiera. Comencé a mover piezas, estableciendo protecciones, asegurándome de que no pudieran tocar ni un centavo sin pasar por mí. Y luego los invité a volver. Era sábado cuando aparecieron. La misma alineación, mamá, Adam, Kelsey. Parecían cansados, desgastados. Podía ver las disculpas ensayadas esperando en sus gargantas. Esta vez abrí la puerta de par en par y les indiqué que pasaran. Entraron como si pertenecieran allí, como si todavía pensaran que había una versión de esto en la que todos nos abrazábamos y nos reconciliábamos, y yo les entregaba las llaves. No les ofrecí bebidas, no les pregunté cómo habían estado. Me senté frente a ellos en la cocina de la abuela, con el cuaderno frente a mí, y dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que sudaran. Finalmente, mamá se aclaró la garganta. Nos alegra que hayas llamado. Ha sido muy duro perderla, pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros. Asentí. Lo ha sido. Adam se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Así que escuchamos algunas cosas sobre el fideicomiso, sobre la casa, y pensamos que tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Kelsey, siempre oportunista, intervino, siempre has sido el inteligente. Nadie dice que no te mereces algo, pero, era la abuela. Ella nos amaba a todos. No querría que estuviéramos divididos. Los miré, tranquilo y sereno. No les dejó nada, dije. Mamá se estremeció. Cometió un error. Negué con la cabeza. No, tomó una decisión. El tono de Adam se endureció. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, dije. Siempre he sido mejor que cómo me trataron. Kelsey puso los ojos en blanco. Entonces vas a aislarnos por algo que sucedió hace 15 años. Levanté una ceja. ¿Te refieres a como cuando me aislaron de cada día festivo, cada cumpleaños, cada actualización familiar? ¿Así? La voz de mamá vaciló. No sabíamos cómo comunicarnos contigo. No tuvieron ningún problema en encontrarme cuando llegó el testamento de la abuela. Eso les llegó. Lo vi en sus ojos, en la tensión de la mandíbula de Adam, en la forma en que Kelsey de repente encontró el borde de su taza muy interesante. Sabes que la abuela hubiera querido que nos mantuviéramos unidos, dijo mamá suavemente, suavizando su tono. Siempre le encantó tenernos a todos bajo un mismo techo. Me dejó esta casa, dije claramente. Esa fue su última palabra. Adam dio un paso al frente, con la mano casualmente en el pomo de la puerta. Vamos, hombre, ni siquiera vives aquí. No planeas quedarte, ¿verdad? Podrías firmarla, podríamos venderla, dividirla, hacerlo justo. ¿Justo? Casi me reí. Justo, como si la justicia hubiera sido alguna vez un factor en algo que hicieron. Como si la justicia fuera parte de dejar a tu hermano menor en medio de Nebraska para darle una lección. Creo que me la quedaré por ahora, dije. Kelsey gimió. ¿En serio? Ni siquiera has estado aquí en años. Este no es tu hogar. Miré el pequeño porche. Las campanillas de viento que recordaba de mis visitas de la infancia todavía colgaban del alero, descoloridas y tintineando suavemente. Los rosales que ella había plantado estaban floreciendo, rosados y salvajes en su belleza. Miré a mi hermana y dije, tal vez no, pero tampoco es tuyo. Adam perdió la pretensión entonces. Estás cometiendo un error. Si haces esto, no esperes que ninguno de nosotros esté allí cuando cambies de opinión. Anotado, dije, y comencé a cerrar la puerta. Pero mi mamá la detuvo con la mano. Ryan, dijo, entrecerrando los ojos ahora. No tires a la basura a tu familia por una casa.
Me apoyé en el marco. Ustedes ya me tiraron a la basura. Esta es solo la primera vez que se dan cuenta de que podría costarles algo. Ella me miró fijamente, con las manos aún presionadas contra el marco de la puerta, las uñas perfectamente manicuradas como siempre. Luego, con un suspiro agudo, retrocedió. Adam se dio la vuelta sin decir una palabra. Kelsey se demoró, como si quisiera decir algo inteligente, pero no pudo encontrar el tono correcto. Cerré la puerta, la cerré con llave, y por primera vez en años, sentí que algo desconocido me invadía, poder. Ya no tenían el control. No podían culparme, no podían manipularme para que pensara que era demasiado sensible, demasiado silencioso, demasiado olvidable. Había estado en silencio, pero nunca lo había olvidado. Más tarde esa noche, caminé por la casa, habitación por habitación. Encontré las viejas cartas de la abuela atadas con una cuerda, sus recetas en el cajón, una foto que no esperaba en la parte posterior de un álbum gastado, la abuela y yo en esa visita de Navidad, solo nosotros dos riéndonos con el chocolate caliente. Ella tampoco me había olvidado. Esa noche, preparé té en su vieja tetera, me senté en su silla junto a la ventana y dejé que la tranquilidad se asentara. Luego, mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo número. Un mensaje de voz. Cuando lo reproduje, la voz de Adam se escuchó: ¿crees que has ganado algo? Ni siquiera sabes lo que tienes en tus manos. ¿Crees que la abuela te lo dejó por amor? Sigue cavando, hermanito. Desearás nunca haberlo hecho. El mensaje terminó, y por primera vez en 15 años, sentí algo parecido al miedo. No dormí esa noche. Me senté en la vieja silla de la abuela, la del cojín moldeado a su forma por años de crucigramas y café los domingos por la mañana, y escuché ese mensaje de voz en bucle. Ni siquiera sabes lo que tienes en tus manos. Esa frase se me metió debajo de la piel. No era solo despecho, había algo en la voz de Adam, tenso, amargo, un poco asustado. No parecía un farol. Estaba enojado, sí, pero también amenazado. Y eso era nuevo. Adam nunca me había visto como algo más que una pequeña molestia. Lo que sea que la abuela me dejó, no era solo la casa. A la mañana siguiente, saqué las cajas que habían empacado y dejado en un rincón de la sala, pulcramente etiquetadas, libros, fotos, cocina, lo de siempre. Las revisé con cuidado, abriendo cada sobre, hojeando cada cuaderno. A mitad de una caja marcada como ropa blanca, toallas, frazadas viejas, un par de pantuflas aún en su empaque, encontré algo extraño. Era una libreta negra y plana, metida entre sábanas dobladas. A simple vista parecía un libro de contabilidad normal, pero al abrirla, la primera página estaba dirigida directamente a mí. Ryan, si estás leyendo esto, entonces has vuelto a casa. Espero que estés bien. No se los dije, no se lo dije a nadie, pero tú siempre fuiste el que prestaba atención. Por eso te dejo esto. Apreté la hoja entre mis manos. Las páginas siguientes revelaban algo inesperado. La abuela había estado invirtiendo discretamente durante décadas, acciones, propiedades, algunas startups antes de que despegaran. Nunca lo mencionó, mantuvo todo en secreto. Al parecer, se lo comentó una vez a mi madre, quien lo desestimó como delirios de vieja. Pero no deliraba, ni mucho menos. Tenía mucho dinero. La casa no era solo un regalo sentimental, era la llave de todo el portafolio. La escritura venía con plenos derechos sobre varias cuentas en fideicomiso, todas vinculadas a través de una empresa fantasma que la abuela creó a sus 60 años. Y el beneficiario de todo era yo. No mi madre, ni Adam, ni Kelsey. Solo yo. Había instrucciones, claves, un número de caja fuerte, una segunda llave pegada en la contratapa de la libreta. Me recosté en la silla y reí, suave e incrédulo. No porque me diera risa, sino porque por fin todo tenía sentido. La desesperación en sus voces, el momento de las llamadas, la visita, las amenazas. No querían la casa, querían todo lo que conllevaba. Esa semana fui al banco del centro que mencionaba la libreta. La caja fuerte era real. Adentro encontré documentos originales, certificados de acciones, una memoria USB y un sobresellado con mi nombre en la cuidadosa letra cursiva de la abuela. Esperé a estar de vuelta en casa para abrirlo. Mi querido niño, no sé a dónde te llevó la vida, pero si estás leyendo esto, confío en que hayas encontrado tu camino. Siempre supe que lo harías. Vi cómo te trataban y me rompió el corazón. Pero también sabía que algún día te necesitarían más de lo que tú a ellos. Construí esto para ti porque creí en ti cuando nadie más lo hizo. Haz lo que quieras con él. Construye algo, empieza de cero o simplemente respira sin que te molesten. Te lo has ganado. Y recuerda,
El silencio no es debilidad, a veces es estrategia. Con amor siempre, abuela. Lloré por primera vez en años. Lloré de verdad. No solo por los años perdidos, sino por la simple y silenciosa verdad de que alguien me había visto, me había amado sin condiciones ni exigencias y había confiado en mí lo suficiente como para dejarlo todo en mis manos. Al día siguiente volví a contactar al abogado de sucesiones. No para vender, no para cobrar, sino para transferir todo cuidadosa e inteligentemente a un nuevo fideicomiso, con otro nombre, uno que no se pudiera rastrear hasta la familia a menos que yo quisiera. Empecé a mover las piezas, estableciendo protecciones, asegurándome de que no pudieran tocar un centavo sin pasar por mí. Y entonces, los invité a volver. Llegaron un sábado, la misma formación, mamá, Adam, Kelsey. Se veían cansados, agotados. Podía ver las disculpas ensayadas en sus gargantas. Esta vez abrí la puerta de par en par y les hice pasar. Entraron como si pertenecieran allí, como si todavía creyeran que había una versión de esto en la que todos nos abrazábamos, nos reconciliábamos y yo les entregaba las llaves. No les ofrecí bebidas, no les pregunté cómo estaban. Me senté frente a ellos en la cocina de la abuela, con la libreta delante, y dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que sudaran. Por fin, mamá carraspeó. Nos alegra que hayas llamado. Ha sido muy duro perderla, pensando en todo lo que ha pasado entre nosotros. Asentí. Lo ha sido. Adam se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Así que escuchamos algunas cosas sobre el fideicomiso, sobre la casa, y pensamos que tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Kelsey, siempre oportunista, intervino, siempre has sido el inteligente. Nadie dice que no te merezcas algo, pero era la abuela, nos quería a todos, no querría que estuviéramos divididos. Los miré, tranquilo y sereno. No les dejó nada, dije. Mamá se estremeció. Cometió un error. Negué con la cabeza. No, tomó una decisión. El tono de Adam se endureció. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, dije. Siempre he sido mejor que cómo me trataron. Kelsey puso los ojos en blanco. Entonces nos vas a cortar el paso por algo que sucedió hace 15 años. Tenía 18 años, respondí. Me dejaron en una gasolinera y se fueron riendo. Dormí en el camión de un desconocido esa noche. Cené galletas. Podría haber desaparecido y ninguno de ustedes lo habría sabido en semanas. Me abandonaron. Eso no es una broma, no es una gracia, es la línea que trazaron. Por fin decidí respetarla. A mamá le tembló el labio. Ryan, por favor. No, dije con firmeza. Así es como termina. Me levanté, tomé la libreta y el sobre, y los acompañé a la puerta. Lo que sea que pensaran obtener de esta casa, déjenlo ir. Se acabó. Adam apretó los puños. Te arrepentirás de esto. Sonreí. No, ustedes lo harán. Porque por una vez en su vida no pueden mentir, manipular o culpar para salir de la verdad. Tendrán que vivir con ella. Cerré la puerta tras ellos, y esta vez nadie volvió a llamar. En los meses siguientes me quedé en la casa, la arreglé, empecé a trabajar desde la oficina en casa que construí en lo que solía ser el cuarto de costura de la abuela. Volví a tener citas, encontré paz en las pequeñas cosas, regar sus rosas, poner música en su viejo estéreo, leer sus libros de cocina. Y a veces encontraba otra nota que ella había dejado, metida en un cajón, garabateada en el margen de un crucigrama, escrita en la parte posterior de un álbum de fotos. Ella había planeado todo esto. Ella los vio por lo que eran y me vio por lo que podía llegar a ser. Ya no era el olvidado.